bien, hermanos, vamos a preparar nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 6. Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 6, por favor. Estamos estudiando una serie que se llama Las leyes del reino de Dios. Es una serie de predicaciones con base en el Sermón del Monte. Un sermón hermoso, uno de los primeros grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo, que tenía como propósito dar a conocer a sus discípulos cuál era la forma de vida que esperaba de ellos. ¿Qué tipo de comportamiento, qué tipo de conducta, qué tipo de acciones? Hasta este momento ya les he hablado acerca de las bienaventuranzas, les he hablado acerca de lo importante que es el matrimonio, que son las relaciones interpersonales, que es el amarse unos a otros, el perdonarse, el no guardar algún tipo de rencor o de resentimiento. En esta ocasión, hermanos, dado que Jesús ya les ha dicho gran parte de aquellas cosas que deben de reflejarse en su vida, en su andar cotidiano, va a tocar un tema, hermanos, muy interesante, un tema que lamentablemente era común en ese tiempo y que él quiere o pretende, o si quiere, no pretende, quiere que sus discípulos hagan a un lado, que no se dejen contagiar, que no se dejen llevar por las situaciones que se estaban suscitando, hermanos, en aquellos tiempos, particularmente en la vida de aquellos que eran parte importante del pueblo, como eran los fariseos, hermanos, y los saduceos. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Estamos allí? La palabra de Dios dice: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El título de la predicación de hoy, hermanos, se llama Rechaza la falsedad. Rechaza la falsedad. ¿A qué se refería, hermanos, el Señor Jesucristo cuando está hablando acerca de las limosnas? A través del tiempo, el término limosna vino a tener una connotación o una aplicación incorrecta. Por ejemplo, hay iglesias que dicen vamos a recoger la limosna, si van a pasar un canasto para que la gente pues dé allí una cooperación. Pero lo que la Biblia enseña es que la palabra limosna era un término, hermanos, que en la cultura, recuerden ustedes que en la época de Jesucristo, aunque los romanos habían pues conquistado a los judíos, la cultura griega, hermanos, esa había conquistado a los conquistadores y era la que predominaba. De tal manera que la palabra limosna, hermanos, es una palabra que describía las buenas acciones o las buenas obras que una persona hacía a favor de una persona pobre, de una persona necesitada. Una limosna era aquella ayuda habitualmente económica o material que tú le dabas a una persona en pobreza o en pobreza extrema. Por eso la Biblia habla de personas pobres y de personas menesterosas. Israel, hermanos, aprendió a través de la historia, esto es algo muy importante, el pueblo de Israel, hermanos, aprendió a través de la historia que los pobres eran personas amadas, protegidas y defendidas por Dios. El pueblo de Israel aprendió que los pobres eran personas amadas, protegidas y defendidas por Dios. De tal manera que si Dios veía al pobre de esa manera, como para incluso defenderlos, protegerlos y responder por ellos, entonces su pueblo tenía que aprender a ver al pobre de la misma manera. Dios no esperaba que su pueblo, que alguien de su pueblo, que en un momento dado alcanzara un estatus económico medio o alto, se propusiera en su corazón en mirar con desdén a una persona pobre. ¿Sí me explico, hermanos?
No, ellos tenían que tenerlos en consideración siempre. Era parte de la actitud que tenían que tener para con ellos. Era parte de su vida cristiana considerar al pobre como una persona, hermanos, igual. Vamos a Éxodo capítulo 22, versículos 25 y 15, 7 y 11. Primero, Éxodo 22, 25. Y el cristiano es una persona que debe de aprender a ver también al pobre de esa manera. Nunca jamás como una persona inferior. Si yo soy una persona pobre, no tengo por qué sentirme inferior a los demás, pero si hay una persona, ¿verdad?, pobre a mi lado, yo tampoco tengo que verla de esa misma manera, sino tengo que verla como igual. No tengo que menospreciarla, no tengo que rechazarla, porque, hermanos, creyente o no, Dios la ama, Dios la protege y Dios responde por ella. ¿Sí queda claro eso? Creyente o no, es una persona que es vista, amada, cuidada y protegida por Dios. Y yo tengo que verla de la misma manera. Tristemente, habemos personas, sí, que a veces vamos alcanzando ciertos niveles económicos y entre más subimos, más mal vemos a las personas que están en una condición inferior a la nuestra. Y eso no debería de ocurrir nunca, por lo menos no en un cristiano. Porque precisamente lo que va a decir el Señor Jesucristo, hermanos, en este pasaje, es que si bien es cierto, era algo que se podía ver alrededor incluso de personas tan prominentes e importantes como los fariseos, si ellos querían ser discípulos de él, jamás tenían que ver al pobre de esa manera. Por ejemplo, Éxodo capítulo 22, versículo 25. La palabra de Dios dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Es decir, no actúes como los prestamistas que abusan, y es más, dice el Señor, ni siquiera le cobres intereses. Si está en tu mano ayudarle, dice el Señor, ayúdalo. Si tú dices es un préstamo, ok, que te lo pague, pero no le cobres intereses. A lo mejor en tu corazón está dárselo, perfecto, sin problema. Pero si es un préstamo, porque el Señor no dice que tienes que cubrir la pobreza del pobre y tener que darle todo, no, pero dice que lo consideres, y particularmente cuando tiene una necesidad. Vamos al 15, 7 y 11, por favor. 15, 7 y 11. La palabra de Dios dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, el menesteroso también es una persona pobre, pero como con mayor necesidad todavía que el pobre. 15, 7. Perdónenme. Deuteronomio 15, 7. Lo siento, hermanos, lo siento. El error es mío, discúlpenme. Deuteronomio 15:7. ¿Llegamos ahí? La palabra de Dios dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hermanos, Él no vino a cubrir todas las necesidades de los pobres. No vino a acabar con la pobreza. Pero cada que tuvo la oportunidad, suplía sus necesidades. Y los trató con misericordia. Y cada uno de nosotros debemos de tratarlos también con misericordia. Insisto, el ayudar a los pobres, hermanos, era entonces parte de la vida común. Era algo natural que se esperaba, hermanos, en un judío. Era algo que no le debería de costar nada, que tenía que hacer, hermanos, de manera natural. El problema es que llegó el momento en el que una parte de ellos, o un buen número de ellos, realmente lo que hacían era tratar de mostrarse ante los demás como personas aparentemente generosas, pero realmente no lo eran.
Hermanos, pensemos en las redes sociales. En mi opinión, las redes sociales, qué bueno que existen, ¿verdad? Porque nos han permitido muchas cosas. Por ejemplo, nosotros, ahorita estamos llegando, algunos hermanos que están conectados aquí en nuestras redes sociales, tenemos las publicaciones de las predicaciones y muchas cosas buenas. Hay cosas buenas y malas, lo sé, no es el propósito. Las redes sociales, hermanos, dentro de todo, vinieron a manifestar una cosa, que es la fuerte necesidad que tenemos algunas personas de ser vistos y aplaudidos. Por eso es que vemos muchos que solamente estamos en la búsqueda de los likes. Tenemos una gran necesidad de ser vistos y entonces publico, estoy desayunando, estoy comiendo, estoy cenando, estoy roncando. No, eso no, porque no puedo ponerme en ese momento, ¿verdad? A menos que me ponga mi esposa. Lo bueno es que yo no ronco, pero estoy allí, ¿no? Buscando, tengo en esa necesidad. Y entre más likes que tenga, más me siento alimentado porque estoy buscando eso. ¿Hay algo malo? No hay nada malo en publicar. El problema es si tengo una necesidad insatisfecha de ser visto y aplaudido, porque ese es un problema. Y los fariseos de la época de Jesús tienen una gran necesidad de ser aplaudidos y vistos por los demás. Por eso es que aprovechaban la oportunidad de ayudar al pobre para que la gente los aplaudiera. ¿Y cómo los llamó Jesucristo? Hipócritas. ¿Qué era un hipócrita en la época de Jesucristo? En la cultura griega, hermanos, un hipócrita era un orador público. Un orador público, alguien que daba un discurso. Algún día, en México no hay, pero hay países donde hay políticos que se paran delante de la gente y dicen, no, y te vamos a construir el puente. No tenemos río, pues te ponemos uno, ¿no? Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro, y vamos a hacer aquello. Y realmente no van a hacer nada, ¿verdad? O no van a hacer todo. Se portan como buenos amigos, como gente del pueblo, pero realmente solo están aparentando algo que no son. En la época de Jesucristo ese era un hipócrita. Y con el tiempo un hipócrita era un actor. Un actor que salía a la escena a representar un papel que no era. ¿Algún día has visto a un actor en la televisión y dices, esa se me cae bien mal? ¿Por qué? Porque en la otra comedia, ¿cómo le pegaba a Marta Cecilia? ¿Verdad? Y Juan Felipe sufría por él, pero cuando llegó no. Y ahora sí, y lo ves en otra comedia, ahora sí, muy bueno. Ese me cae mal. Hermanos, no son reales las comedias, acuérdense. Era natural ver a un actor que, hermanos, actuar, ¿cierto? Era natural ver a un actor representar un papel que no indicaba lo que él era, sino lo que quería representar en ese momento. Pero lamentablemente, en la época de Jesucristo, los maestros de la ley eran unos hipócritas, porque se dice que literalmente, supuestamente para obedecer el mandamiento de ayudar a los pobres, traían cosas para ayudar y hacían que los acompañaran personas tocando la trompeta, anunciando que venían con la ayuda. Supuestamente era para llamar a los pobres, pero no, era para que vieran que ellos eran generosos. Esos son los fariseos, hermano. Bueno, el fariseo no es eso. El fariseo es un conocedor de la ley, pero dentro de su conducta se comportaba de esa manera, entre otras cosas. Pero eso no lo describe como fariseo. El judío en la época de Jesús se dividía en dos ramas: el fariseo y el saduceo. El fariseo era un poco más laico en cuanto a la ley, aunque era muy religioso. Sin embargo, dentro de esa religiosidad era más de costumbre que de corazón. Y como era más de costumbre que de corazón, sus acciones eran hipócritas, porque no lo hacían por el deseo de obedecer al Señor, sino de ¿qué? Entonces el fariseo salía, tocaba en la trompeta, llegaba con todas las ayudas, ¿verdad? Sacaba su iPhone y entonces se tomaba
y lo subía a las redes sociales. Y entonces todo el mundo le daba like. Y dice, ay, no, es que mira, él ayuda, él hace esto, él hace lo otro. Pero él realmente no tenía un corazón amoroso, estaba actuando para quedar bien con los demás. Dice Jesús, si tú quieres ser un seguidor mío, tú no tienes que ser un hipócrita. Si tú quieres ayudar, hazlo por la razón correcta, por la motivación correcta. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Que tu generosidad no sea aparente, que lo que te motiva a ayudar sea lo correcto. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermanos, cuando tengamos la oportunidad de ayudarnos mutuamente como hermanos o ayudar a alguna persona en necesidad, lo que debe de motivarnos no es que los demás vean que yo soy muy generoso. Lo que debe de motivarme es saber que estoy agradando a Dios. ¿Sí me explico? Que estoy satisfaciendo la necesidad de una persona y que lo hago de corazón para agradar a Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Probablemente algunos ya lo leyeron, pero levanten su vista tantito, hermanos. Levanten su vista tantito. A ver, ¿las buenas obras son buenas o son malas? ¿El cristiano tiene que hacer buenas obras? Sí. Claro. La salvación no es por obras, ¿estamos de acuerdo? Sí. La salvación no es por obras. Pero el cristiano es una persona que una manera de mostrar su amor a Dios es la disposición que tiene para hacer buenas obras. Las buenas obras son el resultado de que Cristo está en nuestro corazón. Y la motivación debe de ser el agradar a Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para llamar mi atención, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué dice? Para toda buena obra. Es decir, una persona que viene a Cristo, su manera de pensar cambia. Por ejemplo, la palabra de Dios en el libro de Efesios, si ustedes recuerdan, decía, el que hurta, no hurte más, sino trabaje. Y ahí hay un cambio, ¿se dan cuenta? Hay un cambio radical. Pero dice, ¿trabaje para qué? Para compartir con el que no tiene. Para compartir el que no tiene necesidad. Hay un cambio radical en una persona que se convierte en un seguidor de Cristo. Y en ese cambio es una persona que se acostumbra a hacer buenas obras, pero esas buenas obras tienen la motivación correcta. ¿Cuál es, hermanos? La acabo de decir. Agradar a Dios. Porque el mandamiento decía que había que ayudar a los pobres, que había que ayudar al menesteroso, que siempre iba a haber, que no se trataba de suplir siempre todas sus necesidades, pero que cuando tuvieras la oportunidad de hacerlo, lo hicieras, que no cerraras tu mano, y que si un día venía y te pedía prestado y estaba en tu mano hacerlo, le prestaras sin intereses. El Señor no obligaba a su pueblo a regalarles, ok, dice, dáselo, pero no le cobres intereses. Entonces, ¿cuál era la actitud correcta? Hay 4 cosas. 1, el deseo de aliviar la aflicción del necesitado. Está en un problema, mi hermano, mi amigo, mi compañero, un extraño, y tengo la oportunidad de aliviar su necesidad. ¿Le voy a dar o le voy a prestar? Pero entonces, si estoy llevado por la motivación correcta, 2, voy a evitar presumirlo una vez que lo hice. Nadie tiene por qué enterarse que le di una cantidad de dinero, que le di de comer, que le di una despensa, que le regalé ropa, que lo llevé a tal lugar. Nadie tiene por qué saberlo. ¿Solamente quién? Y Dios ya lo vio. No tengo que informarle porque Él ya lo vio. 3,
Lo que debe de mover nuestro corazón entonces es agradar a Dios. 4, estar satisfechos, porque hace rato leímos, ya no lo lean, que tu izquierda no sepa lo que da tu derecha. No significa que me saco y lo que alcance a agarrar se lo dé para que no sepa. No. El pensamiento detrás de esa frase no es ese. El pensamiento es, ok, tú ya le diste, no te pongas luego a decir, no, sí, es que le di tanto y le di más que el otro. El hermano le regaló 5 pesos, pero yo le di 25. No, sí, es que le di 30 y no, qué bueno, soy bien. No. Ahora sí honré al Señor porque no, yo vi que todos pusieron el día 20 y yo saqué el día 100. Porque cuando hago eso, ¿en qué estoy cayendo? ¿Dani? En hipocresía. En vanagloria, y es hipocresía. ¿Nos damos cuenta? A eso se refiere Jesús cuando dice que tu izquierda no sepa lo que da tu derecha. Porque si yo finalmente le di, está bien, pero ya eché a perder, hermanos, el propósito. Ya eché a perder la dádiva, ya no sirve. Porque lo que estoy buscando no es agradar a Dios, es agradarme a mí mismo. Pero si tengo la motivación correcta, lo voy a hacer sin informar a nadie y lo voy a hacer cada que tenga la oportunidad de hacerlo. Vayan conmigo, por favor, estoy en la recta final. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Cada que tengamos oportunidad, hermanos, ayudemos a quien tiene necesidad. A lo mejor no necesariamente es una persona pobre, es un amigo, es un compañero, es un hermano en la iglesia que está pasando por una mala racha. Está en tu corazón ayudarle, ayúdalo. Es un préstamo, dáselo como préstamo, pero no lo publiques, no lo digas, no lo anuncies. Nadie tiene por qué enterarse sino solamente tú. ¿Y quién? Y Dios. Porque el ayudar a la persona necesitada debe de ser parte de la vida cristiana. Y un discípulo de Cristo no debe de ser un actor, un hipócrita, alguien que quiere expresar algo que no es. Dice la palabra de Dios, hermanos, estoy en la recta final, Gálatas capítulo 6, versículo 9. ¿Podemos leerlo todos juntos? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este pasaje de la Escritura va en concordancia con lo que dijo Jesucristo en Mateo. En Mateo, Jesucristo, hermanos, habló de algo, habló de una recompensa. O más bien habló de 2 recompensas. Una, la recompensa de los hombres. ¿Cuál es la recompensa de los hombres? El fariseo iba a su muro de Face, ¿verdad? O lo que había en ese tiempo, y entonces veía todos los likes. No, hombre, este cuate sí era bueno. Ya, dice el Señor, eso es todo lo que vas a recibir. El aplauso de los hombres. No más. Pero Jesucristo habló de otro tipo de recompensa. La recompensa que viene de Dios. La recompensa del hombre es temporal, pero la recompensa de Dios es eterna. A lo mejor tú dices, es que nadie en la iglesia es generoso. Yo soy generoso. Amén, hermano. Nadie en mi familia, es que mi esposo es como el hermano Germán. El pastor es bien codo, bien agarrado. Pues tú dale. Dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo Él va a cegar. ¿Dice eso? No. Cegaremos si no desmayamos. Y no es que estás cosechando 50 para que te dé 500. No, Dios va a bendecir tu vida. Nos va a bendecir de maneras distintas, diferentes. A lo mejor dando paz en tu casa, a lo mejor bendiciendo tu trabajo, dándote fortaleza en medio de la enfermedad, sosteniéndote en medio de la adversidad. ¿Sí me explico? No te canses, dice el Señor, de hacer el bien siempre, porque a su tiempo vas a cegar, porque tú no estás buscando el aplauso del hombre, sino la bendición de Dios. Conclusión: la sinceridad es lo que debe de mover todas las acciones que hacemos como cristianos, particularmente cuando se trata de ayudar a los pobres. Y debemos de ayudarlos siempre que tengamos la oportunidad. Que Dios los bendiga, hermanos.